Ahí está. Muy bien. Ujú. Entonces nos vamos por acá. Bueno, la idea de la clase de hoy es dar la que nos está faltando. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dado aprendizaje supervisados y nos habíamos enfocado en todo lo que era reducción de dimensionalidad? Bien, tanto lineal como no lineal. Bien, entonces lo que habíamos hecho era, por un lado con el lineal, habíamos visto PCA, y por el lado de lo no lineal, bien, vimos desde ISOMAP, vimos TCNE, vimos después UMAP. Bien, vimos esos tres modelos. O sea, ahora lo que nos falta es, bueno, antes no lo agrupábamos, ¿no? O sea, veíamos patrones, pero no había nada que me diga, bueno, todo esto que están juntos son un patrón, estos que están en otro conjunto son otro patrón, bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver métodos que, basados en la mayoría en distancias, van a agruparlo más o menos como ya lo tenían, pero me lo van a identificar solito. Bien, entonces vamos a ir a esa parte, bien. Y después también una vez que lo agrupa, bien, denme un segundo que tengo alguien que está entrando, le vamos a decir que lo haga en forma jerárquica. Bien, ahí está. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. Ahí está. Entonces, bien. Esto, seguimos dentro del aprendizaje no supervisado, que es lo que estaba contando. Entonces, haciendo un poco de memoria, el aprendizaje bien que nos estábamos enfocando era buscar patrones y estructura, que bueno, dependiendo de lo que habíamos visto, algunos buscaban una representación más local, otra una representación más global y otro que trataban de hacer un balance. Entonces eran los métodos que habíamos visto. Y que sabíamos que la diferencia entre el aprendizaje supervisado, déjenme mostrar un segundito, que hoy no tengo a los ayudantes y no puedo admitirlo a todo. Vuelvo otra vez. Bueno, ahora sí, última que interrumpo. Les decía que, bueno, que a diferencia del aprendizaje supervisado, viene en donde uno, además de buscar patrones, ya encuentra, bien, ya sea tanto un valor numérico o un valor categórico. Bien, entonces eso se dice que está haciendo una predicción en donde vamos a tener unos datos entrenados, bien, y vamos a utilizar un conjunto de datos separado para testear y ver qué tan bueno es el modelo. Bueno, acá en esto no lo vamos a tener, esa parte de testear, vamos a ver que hay métricas para ver qué tan buenas son las conformaciones que estoy haciendo, pero que no son las tradicionales que uno viene conociendo, ¿no? Como exactitud, precisión y demás, que después la vamos a ver dentro de una semana cuando empecemos a ver árboles de decisión. ¿Bien? Esto es simplemente un repaso, ¿bien? Esto de lo que era el aprendizaje, la diferencia entre supervisado y no supervisado, ¿bien? Y los pasos, ¿bien? Que es lo que yo le venía contando. ¿Bien? Y que como habíamos visto, el aprendizaje no supervisado se basaba en agrupación, que es lo que vamos a ver hoy, asociación, que no la vemos en la materia, y reducción de la dimensionalidad. ¿Bien? Estos son los que ya lo vimos, ¿no? Reducción de dimensionalidad son lo que vimos hasta ahora. Esto es un breve repasito para ir poniéndonos a tono. ¿Bien? Esto es lo que era agrupación. Bien. Que acá me detengo un segundo. Son los algoritmos que vamos a ver hoy. Vamos a tener un algoritmo que se llama Cummings y otro que es de agrupación jerárquica. ¿Bien? El algoritmo Cummings es el más utilizado, ¿bien? Van a ver que es muy similar a otro que vamos a ver en clasificación que se llama K vecinos más cercanos. Los dos arrancan con K. Bien. Pero, bien, hay que saber diferenciar, y esto a veces preguntamos también en los exámenes, cuál es la diferencia entre Cummings y K vecinos más cercanos, bien, que los dos arrancan con el K, que significa ese K, y a veces encontramos que, bueno, que hay una leve confusión, bien.
Primero tienen que saber diferenciar que uno es no supervisado y el otro es supervisado. Y que en este, bien, el K va a significar la cantidad de centros que yo voy a armar, a prefijar como usuario, mientras que en el otro va a ser la cantidad de vecinos cercanos que yo tengo. Entonces son completamente opuestos en lo que significa el K. ¿Bien? Después cuando veamos K vecinos lo vuelvo a reforzar, no se preocupen. Bien. ¿Cómo va a calcular estos K? Lo va a hacer a través de una medida de similaridad que va a estar basada en una distancia. ¿Bien? Bien. Ahora después lo vemos en detalle. Obviamente, como en todo lo que venimos viendo hasta ahora, y vamos a ver hacia adelante, siempre busca que ya sean conformaciones o predicciones sean lo más estable posible. Si no es estable posible, que no converja, y si no converge, bueno, había modelos que sacaban igual su salida y hay otros que no lo sacan, ¿no? A partir de ahora es muy raro que si no converge el algoritmo nos dé una salida. ¿Bien? Y por otro lado vamos a tener lo que es la agrupación jerárquica, que es lo mismo que nosotros venimos pensando, nada más que lo que va a hacer es armar un árbol, bien, no un grafo, sino un árbol, y en ese árbol, bien, me lo va a ir disgregando desde lo más particular, si quieren vamos desde abajo hacia arriba, ¿no? A lo más general o de lo más general hacia lo más particular. ¿Por qué digo estas dos diferencias? Porque es en la manera en que se van a generar estos dos tipos de árboles, ¿bien? Uno se llama aglomerativo y el otro se llama divisivo. No se preocupen que ahora los vamos a ir viendo en detalle también a los dos métodos que hay. Pero que en sí el resultado final tiende a ser el mismo, ¿bien? También vamos a ver que hay otro método, bien, que se llama DBSCAN, bien, que es un método también de clustering, bien, pero que, si se acuerdan como hacía TCN, que también hacía probabilidades, bien, bueno, este se va a basar en lo mismo, en tratar de buscar una densidad, bien, para armar las conformaciones. ¿Bien? En lugar de hacer distancia, bien, pasamos a densidades, que es muy similar, por eso le digo, haciendo una analogía con TCN. Después tenemos otro que se llama desplazamiento medio, bien, que se pretende identificar posibles, bien, centros dentro de aglomeraciones en un conjunto, estimando densidades y desplazamientos que van iterando. O sea, va achicando, va agrandando la banda, bien, de manera de que converja y de manera de que pueda agrupar la mayor cantidad posible ahí adentro. ¿Bien? Este no lo vamos a ver, el desplazamiento medio. ¿Bien? Se los menciono para que vean que hay mucho más de lo que nosotros vemos durante la clase. La asociación es simplemente, yo tengo patrones y tengo que buscar una relación entre estos patrones. Bueno, busco a ver cómo son estas relaciones. Entre medio, que pueden ser lineales, pueden ser no lineales, pueden ser transitivas. Bueno, hay un montón de tipos de reglas de asociación para, una vez que está armado aglomeraciones, yo tratar de encontrar relaciones entre ellos, ¿no? Esta parte la obviamos, ¿no? Y bueno, hay algunos de algoritmos que se los menciono, un algoritmo se llama a priori, bien, muy utilizado en mercado o en comercio electrónico, y que busca combinaciones de atributos, bien, para ir generando relaciones, o bien, o reglas, como la quieran llamar, bien, a manera de que esas combinaciones de atributos aumentan la frecuencia. Si aumentan la frecuencia quiere decir que se dan muchas veces. Este algoritmo tiene dos pasos, uno que los trata individualmente y otro que en el segundo paso ya empieza a mirar cómo funcionan en conjunto. ¿Bien? Porque piénsenlo de una manera, nosotros somos individuos. Cuando estamos solos funcionamos de una manera y cuando estamos en grupo o en sociedad nos comportamos a veces por lo general de otra manera distinta. Entonces esto trata de ir mirando desde como si fuera una persona a ver cómo se integra. Y cómo se integra también influye en la decisión. Y después, bueno, tiene un umbral para cortar y decir, bueno, esto lo agarro, esto no lo agarro, ¿no? Hay varios algoritmos más, uno se llama ECLEAT, bien, que viene de Keybands, Class, Clustering and Button-Up Latency Transversal. Larguísimo. Cada letrita de una cosa, y es simplemente muy similar al que yo les conté, nada más que en lugar de utilizar bien, denme un segundo que
me suena cada 2 segunditos acá. Así vuelvo. Muy bien. Bueno, continuamos. A ver, ahí vuelvo. Bien, le decía que, bueno, a diferencia del otro que buscaba la frecuencia más probable para empezar a hacer estas reglas, acá, bien, utiliza una técnica de equivalencia para determinar la frecuencia. No importa, digamos, busca otra manera, digamos, ¿no? Después hay otro algoritmo que se los menciono, simplemente no entramos ni en detalle, que se llama FP Ground, o sea que es que va a ir creciendo, bien, un estilo, si quieren, algo más jerárquico, bien, que se va expandiendo, y a partir de ahí busca lo que tiene este método, que es muy rápido, bien, y suele ser eficaz porque lo larga de entrada, ¿eh? Busca como una búsqueda muy rápida a primera vista, si quieren, ¿eh? Una manera de decirlo así, como hay algunos algoritmos de segmentación en imagen. ¿Bien? Bueno, recordando lo que era reducción de dimensionalidad, si ya arranco más en detalle, era simplemente yo tenía muchas dimensiones y las trato de llevar a un espacio menor, manteniendo, bien, alguna característica que me importa, ¿bien? Ya sea para reducir después tiempo, para reducir memoria, para mejorar el rendimiento de algoritmos a posteriori, ¿bien? Y que yo les contaba que a medida que la tecnología fue creciendo, ¿bien? Los métodos no es que no se siguen utilizando, sino que están embebidos en métodos mucho más grandes, ¿eh? Los tienen incorporados adentro, pero no es que se dejaron de utilizar, simplemente que otro método más grande se lo absorbió, lo tiene metido adentro, incorporado. Bueno, y acá está lo que yo le había comentado, los lineales, PCA, que el que vimos, LDA, que no lo vimos, bien, no lineales como TCNE, bien, y ventaja y desventaja de los métodos no supervisados, ¿eh? La reducción de la dimensionalidad, y ahí sí, ya haciendo todo ya una breve resumen. Bien, haciendo entonces como les decía, un breve resumen hasta lo que vimos hasta ahora. Ahora sí ya nos abocamos a lo que son los Cummings. Bien, como dice su nombre, bien, es un algoritmo que está basado en partición de un conjunto de n observaciones, o sea, muestras, bien, en K grupos, donde los K grupos los va a determinar el usuario, ¿bien? Y lo que va a buscar tiene como, si cuál, ustedes dicen a priori, ¿cuál es el objetivo general? Bueno, encontrar los agrupamientos que las observaciones estén lo más cerca posible entre ellas, ¿bien? Ese es el objetivo, ¿bien? ¿Qué tiene? ¿Cómo lo va a hacer a esto? Bueno, lo va a hacer minimizando la suma de distancia entre cada objeto a un centroide determinado, ¿eh? Se van a generar, ahora vamos a ver, K centroides, y yo voy a empezar a mirar la distancia y lo voy a ir asignando a esos centroides, ¿eh? Y si ustedes dicen a priori cuál es la medida que tradicionalmente se utiliza, que viene por defecto, la distancia cuadrática, ¿eh? Entonces ahora sí, entremos en detalle en lo que es el algoritmo, que es sencillo y tiene simplemente 3 pasos. El primer paso se llama inicialización, ¿bien? Y es que una vez que el usuario, nosotros, bien, como programadores, elegimos el K, ese K directamente se traduce en K centroides, ¿bien? ¿En qué espacio? En el mismo espacio original, ¿bien? El espacio no se mueve para nada, ¿bien? Y puedo, o no, después lo van a ver también en la práctica, escoger que esos K puntos, esos K centroides, arranquen en forma aleatoria o no, lo puedo asignar. Una vez que yo tengo los K centroides, lo que primero que tengo que hacer es medir todas las distancias de todas mis observaciones a ese punto y en base a cuál está más cercano, se lo asigno, ¿no? Si está más cercano a este que está acá, agarro a este, y si está más cercano a este. Muy bien. Ahora, ahí termina y no, porque primero, si los puntos fueron agarrados en forma, los centroides, ¿no? Fueron agarrados en forma aleatoria, no quiere decir que eso sea lo mejor. Fue lo primero que encontró. Bien, entonces lo tercero que se hace es simplemente, bueno, yo voy a mover un poco estos centroides ahora en alguna dirección que a mí me parezca mejor, bien, y voy a volver a evaluar a ver cómo quedaron estas conformaciones.
Bien, si yo muevo los puntos y me queda todo igual, bien, quiere decir que mi algoritmo converge. ¿Por qué? Porque los puntos no se movieron y por tanto las K formaciones con las N observaciones o con realidad con las M observaciones que tenga cada uno adentro, bien, está estable. Bien, entonces ahí el algoritmo se dice que convergió. En el caso de que, por ejemplo, yo tengo 3 y tengo 2, después tengo 3 y después tengo 4, bueno, el algoritmo no alcanza un límite, bien, entonces voy a volver a mover los centroides de manera a ver hasta que esto se quede lo más estable posible. Ahora, si no se queda nunca estable, puede ocurrir, va a cortar por el número de iteraciones, que también las tiene, ¿no? Verán que ahora sí paso a la siguiente. Bien, le explico esto y dejo entrar al que está ahí pendiente. Entonces ahora miramos con forma intuitiva cómo funciona este algoritmo, ¿no? Supónganse que yo tengo 8 puntitos, como están ahí. Yo digo, bueno, yo tengo 8 puntitos, pero ya estudié el dominio, bien, no sé, enfermo y sano, ¿bien? Y digo, bueno, voy a elegir 2, porque yo ya sé que lo que quiero encontrar son patrones dentro de mi conjunto de datos para estas 2 clases supuestas que tengo, que en realidad no las tengo, pero quiero ver qué pacientes están enfermos y qué pacientes están sanos. Muy bien, pongo 2. Perfecto. Entonces, voy a inicializar en forma aleatoria, bien, los centroides. La forma aleatoria puede ser que por lo general agarra un punto mismo que está ahí, o si no, agarra dentro del espacio puntos al azar. ¿Bien? Eso depende de cómo esté implementado el algoritmo. Supongamos en este caso que C1 y C2, que son los centroides, quedan en 2 puntos ahí que coinciden con las observaciones, ¿bien? Con las 8 observaciones, solo 2. Bueno, entonces lo que agarro ahora es mirar la distancia de los 8 puntos a C1 y a C2. ¿Bien? Calculo con los 2. Y de esa manera los agrupo. Bien, bueno, cuando los agrupo hago las distancias y me queda que en C1 tengo 5 observaciones y que en C2 tengo 3 observaciones. Bien, entonces evalúo y digo, bueno, ahora lo voy a mover un poquito. A ver si realmente esto funciona o no funciona. Bueno, fíjense que lo muevo a los centroides, puse las X ahí, y luego al C1 fui hacia abajo, en una diagonal hacia abajo, y a C2 hice el mismo movimiento. ¿Ven? Los dos los moví en forma igual. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que reevaluar bien la cantidad que me queda dentro cada, eh, de cada agrupamiento ahora. O sea, dentro de los nuevos centroides los grupos. Lo mismo. Y cuando lo hago, fíjense que ahora me quedan 4 y 4. ¿Bien? Y tiende más a parecerse a lo que inicialmente pareciera, ¿no? Porque yo lo hice, cuando lo hice, parecía que realmente había 2 grupos, ¿bien? Entonces yo ahora vuelvo a moverlo, ¿bien? Supóngase que ahora lo subo para arriba, bien, a los 2 centroides, vuelvo a mirar cuántos me quedan y, o casualidad, me van a volver a quedar 4 en cada agrupamiento, en los 2. Con lo cual ahí el algoritmo debe decir, bueno, perfecto, viste que ya lo moviste, los centroides se movieron, las observaciones que quedaron son las mismas, 4 y 4. Bien, y o casualidad, además de ser 4 y 4, son las mismas 4 y 4. Perfecto, ya llegaste a algo estable. Si querés volverlo a mover y fíjate en otra dirección, y si se cambian, volvé un paso para atrás o no. Bueno, eso depende también de la... Hay varias implementaciones después de cómo llega el algoritmo a decidir si ya cortó ahí, porque le todo igual, o hace un pasito más y después vuelve para atrás haciendo backpropagation. ¿Ven? Ahora denme un segundito que voy a dejar entrar a la persona que está pendiente. Muy bien. Y ahí continuamos. ¿Ven? Muy bien. Un poco para que tengan noción de esto, de lo que yo todo lo que les fui contando en forma intuitiva, cómo funciona un poco más en detalle, bien, no es que nos vamos a poner a calcular todo, pero para que tengan noción de qué era esta distancia, cómo se calcula y cómo busca esos centros y cómo se actualizan, ¿no? Esos pesos para ir al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, Camis en sí lo que hace es resolver un problema de optimización, donde la función a optimizar es minimizar la suma de la distancia al cuadrado, ¿bien? De cada objeto al centroide, ¿bien? Al clúster, ¿bien? Entonces, si nosotros tenemos
vectores reales de D dimensiones, ¿bien? K1, K2, Kn, ¿bien? Y el algoritmo busca construir K grupos, lo que se va a hacer no es otra cosa que minimizar, ¿bien?, la suma de las distancias de los objetos dentro de esos S1, S2, que son no otra cosa que los agrupamientos que yo tengo. Bien. Entonces, bien, donde K1, K2, Ke son la cantidad de observaciones, ¿no?, que tengo. Tengo D dimensiones en donde cada X, ¿no?, tiene D dimensiones. ¿Bien? Para un poco que no perdamos tanta nomenclatura que hay. Entonces, la fórmula en sí, que lo que tiene que hacer es minimizar, ¿bien?, la esperanza de la media. ¿Bien? Si lo llevamos a la fórmula matemática, es minimizar S de ¿quién? La doble sumatoria desde 1 hasta acá de los XJ que pertenecen a SI. ¿Bien? Haciendo que XJ no es otra cosa que la observación y el mu I es el centroide. ¿Bien? Entonces yo tengo que minimizar los centroides, ¿bien? Y lo pongo al cuadrado, ¿para qué? ¿Se acuerdan lo mismo que habíamos visto anteriormente? A mí no me importa si está para arriba o para abajo, porque la distancia es la misma. En este caso, la distancia al centroide no me importa si es positiva o negativa. Yo estoy dentro de una esfera. Mientras que esté todavía adentro, está perfecto. Bien. Eso es lo que nos dice la fórmula ahí, que nada más para que la vean. ¿Y cómo hace esta actualización de los centroides? ¿Cómo se mueve? Bien, ¿cómo lo muevo en cada iteración? Bueno, simplemente hago una derivada parcial de E, bien, respecto a cada centroide, bien, y la busco que sea cero. Eso no es otra cosa que pensarlo como que en el centroide en T más 1, o sea, en el próximo movimiento, es simplemente 1 sobre, ¿qué cosa? La cardinalidad que yo tenía antiguamente, ¿bien? Ahí está el módulo de SI en T, o sea que no es otra cosa que la cantidad de ¿qué? De observaciones que tiene ese clúster. ¿Y por qué? Por la sumatoria de todas las observaciones que yo tengo ahí. ¿Bien? Y eso lo equivalo a hacer. ¿Bien? Entonces hago de tal manera que me vaya quedando eso igual a cero. Bien. Eso es para que tengan un poco de noción de lo que es en forma matemática y cómo se mueve. Bien, ¿qué es lo que busca minimizar? No se tienen que acordar la fórmula ni nada. Ni cómo actualiza los pesos. Bien, acá se lo muestro para que tengan un poco de noción de lo que hay atrás o para que algo en forma intuitiva se den cuenta para dónde va ese gradiente. ¿Bien? Ahora, lo decía, existe un solo criterio para el K vecino, el criterio de parada es cuando yo digo, bueno, ya está estable, como les contaba antes. Bueno, no hay un solo criterio. Hay al menos 3 criterios. Digo al menos porque a lo mejor puede haber otros más que sean menos utilizables. Estos son los 3 más utilizables. Y voy a ir del 3 para el 1. Límite de iteraciones. Yo fijo, bien, cuando implemento el K vecino en Python, tengo un número de iteraciones máximo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que el algoritmo va a cortar si supera ese límite de iteraciones. Puede ocurrir, si hay veces que ocurre, bien, y con una o dos muestras que se dice que son las que están molestando porque se la pasan saltando de clúster en clúster. Entonces, ese número, bien, no me cambia nada, bien. ¿Por qué no me cambia nada? Porque siempre es una para un lado o una para el otro, bien, o 2 para un lado y 2 para el otro. Y si lo dejo corriendo, el algoritmo probablemente esté corriendo al infinito porque nunca se establece porque está como en un borde. Bien. Entonces, ese es en el caso donde se corta por iteraciones y el algoritmo realmente se utiliza. Bien. Si yo tuviera muchas observaciones que se la pasan saltando de clúster en clúster, tengo que descartar la utilización de K-means. Bien. Entonces, el 2, ¿cuál viene? Bueno, los puntos dejan de cambiar de clúster. ¿Bien? ¿Qué dice? Que no se fijan, ¿bien? En los centroides, sino en los puntos que pertenecen a cada clase. Yo le digo, bueno, mira, si vos tenés el número, ¿bien? Que anda fijo en este clúster y no se va a mover de un lado para el otro, no cambie más, ¿bien? No hay ningún intercambio entre clústeres, o sea, no se mueve, como que yo mueva el clúster ni nada, listo, corta, ¿bien? Y el otro, bien, es que los centroides dejan de cambiar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que no se mueven. Prácticamente no se mueven. ¿Bien? Digo prácticamente porque probablemente en una iteración es tan ínfimo lo que se va a mover para un lado y para el otro, entonces se dice que
el algoritmo converge porque está estable, digamos. ¿Bien? En este, bien método, como le decía, no es a veces necesario que converja y solo va a ser suficiente con que encuentre pequeños, bien, protuberancias ahí, entonces se dice que el algoritmo sale, bien. Pero ya le digo, solo, bien, se utiliza el último, que es el primero que le comenté recién, en el caso de que el número de iteración, o sea, que el caso del número de observaciones que usted la pasa saltando de clúster en clúster es mucho menor que el número de observaciones total que yo tengo dentro del clúster. ¿Bien? No del número total de observaciones que tengo. ¿Bien? Podría ser que si cambian mucho de clúster, capaz que te estaría indicando que tenés que usar un K más grande. O sea, me Sí. imagino, si tenés tres grupos y vos lo querés forzar a dos, capaz Ujú. que no termina nunca de converger porque evidentemente están en otro grupo. ¿Eso podría ser como un indicativo de que hay que cambiar el K Sí, o sí, el... seguro, seguro. De hecho, por eso se mueven los K, digamos, y uno no toma uno solo. Y ojo que también puede pasar lo opuesto, digamos. A veces puede ser que yo puse menos K, digamos, entonces como que hay algo intermedio, bien, para ese clúster, bien, como para que me genere uno nuevo, ¿no? Decir que K, anda eso así, digo, que te falta un grupo más, digamos, como que lo que me falta forzás algo a que más. sean dos, pero son tres. O sea, sí. Claro, pero puede pasar al revés también, digamos. De hecho, lo más frecuente es que pase al revés, es que yo agarré un número muy pequeño, o sea, muy grande de clúster, bien, ponele 4, ponele 5, bien, y como agarré 5 y apenas se mueve uno para el otro, la observación se me pasa, se me bandea del clúster 4 del clúster 5, del clúster 4 del clúster 3, bien, como que está haciendo un triángulo. Es lo que me está diciendo es, en realidad, vos agarraste un K muy grande, tenés que achicarlo, cuando lo achiques la esfera se va a hacer más grande y por lo tanto te lo va a cubrir. Claro, va a quedar más claro en uno o en otro, o Ujú. lo que sea. Ahora te Claro. digo, es lo más frecuente es lo que te digo yo. Lo otro puede ocurrir, sí, pero a medida que vos ponés más K, la esfera se hace más chiquita y por lo general, si andas saltando de clúster en clúster, debería pasar lo mismo, pero con 3, digamos, hacer un triángulo. ¿Bien? O con 4 hace un cuadrado, digamos, se la pasaría saltando de cuadrado en cuadrado. Porque los K deberían terminar asociados a un grupo que, o casualidad, el problemático que está ahí en el medio. ¿Bien? Debería, ¿no? No ocurrir por esa manera. Y si no, lo que va a hacer es, además de reducir la cantidad de observaciones, que puede ser que me lo meta en el medio de los que están ahí y que me genere un clúster muy pequeño. Bien, los otros dos me los deje grande, bien, y el del medio, el tercero, como vos lo nombraba, me quede con pocas observaciones. No sé si eso es muy representativo después de la realidad también. Claro, que sería Ok. como la frontera dentro de cada grupo. Claro, que me arme uno en la frontera de corte y que no sé, los dos o tres que están molestando solo ponga 3 nada más. Bien. Y vos decís, ah, perfecto, generó 3. Pero no sé si puede ser tan representativo de la realidad esos 3. Salvo que esos 3 justo sean un outlier y que me estén molestando y me quedaron ahí. También, bueno, después eso se va analizando, ¿no? Y muy probablemente, ahora cuando lo veamos más dentro de un rato, cuando yo haga las medidas, bien, de los K para ver esa conformación, me diga que ese K, bien, no es viable. Porque me va a decir, tenés varios con muchos números y uno con poco. Le erraste con el clúster. Andate a otro más grande. Ahora lo vamos a ver después, ¿eh? No se preocupe que vamos a ver las medidas que hay y van a ver por qué lo hace así. Gracias, profe. No, no, cualquiera que tenga dudas, por favor, me interrumpe, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Bien, eso era en cuanto a cuando elijo el K. Pero acá hay otro parámetro que influye. Yo que le dije que por defecto usa la distancia de mínimo cuadrado. Bien. Minimizar los residuos al cuadrado, bien, el RSS. Bien. Es decir, la suma de la distancia de cualquier vector o distancia al centroide más cercano. ¿Es el único que se utiliza? No. Ustedes pueden cambiarlo también. En el que está. ¿Bien? Y la otra que pueden cambiarlo, cuando se los muestren los chicos, es que en vez de minimizar, maximice la suma de la distancia. ¿Bien? En vez de que busque los dos cosas, que se vaya más para el centro. ¿Bien? Esto sería priorizando tener segmentos lo más alejado posible. O sea, ¿qué es lo que busca acá?
En el otro buscamos que las pelotitas, la esfera, lo que ustedes lo quieran llamar, estén lo más concentradas posible. ¿Bien? Esto lo que busca, no importa cómo es el tamaño de las esferas, si son más grandes o más chicas, sino que busca que la distancia entre cada centroide sea lo más lejos posible. ¿Bien? Bueno, son criterios que uno elige. Uno maximiza, el otro minimiza, pero encima, allá de que hay que acordarse si maximiza o minimiza, simplemente hay que ver si yo quiero que me lo dé lo más separado posible o que me lo dé lo más agrupado posible, lo más amontonado posible. ¿Bien? Esas son las dos diferencias que hay cuando uno busca el criterio para buscar, digamos, para minimizar, ¿bien? La distancia, porque esto se basa en distancia. ¿Bien? Si lo hacemos con el que viene por defecto, ¿bien? Que es simplemente el RSS, bueno, van a encontrar lo siguiente, van a encontrar que, lo que yo les digo, ¿no? A medida que yo me voy agregando en clúster, bien, la distancia se hace cada vez menor hasta que llega un punto, fíjense que es prácticamente asintótico, ¿bien? No es cero, pero tiende a ir a cero. Entonces, bueno, y acá, ¿cuál es el mejor clúster que está? Bien, y podríamos utilizar algo que ya conocemos, ¿no? Que es el método del codo. Bien, que ya lo implementaron. El método del codo acá, ¿qué número me diría? ¿O qué rango de números me diría? Y entre el 3 y el 5 más o menos. El O un 5, poquito más. el 3 un poquito corto, ¿no? Porque todavía sigue bajando. Sí, Entonces, sí, sí. Sí, en el entre 5 diría. el mejor sería el 5, pero que me dice el 6 también está bien, digamos. Entre 5 y 6, bien, está, digamos, prácticamente ya no cambia la pendiente, ¿bien? De hecho, entre 3 y 4, o sea, de 3 a 4 y de 4 a 5 es la misma pendiente, ¿bien? Lo que aparentemente, bien lo que hace la gráfica acá, ¿no? Es como que una continuidad, digamos. Que si yo elijo 3 o elijo 5 o elijo 4, no cambia mucho porque es la misma pendiente que se sigue bajando después. Bien. Entonces, entre 5 y 6, bien, y alguno me podría decir 7. Sí, 7 ya sería como el extremo máximo que podrían agarrar. Bien. Bueno, ahora después vamos a ver si con las métricas que hay nos dice que es 5, por ejemplo, para este ejemplo. Bien. Bien, entonces, volvemos otra vez a los criterios para seleccionar un K. Bien. Hay otra aproximación, bien, que consiste en que el número de clúster se vaya modificando mientras el algoritmo va corriendo. ¿Bien? En este caso uno pone un valor de K estimado y después le deja que crezca en forma automática, bien, el número. ¿Bien? Es una alternativa, nosotros acá no la vemos en la materia, pero nosotros se lo forzamos, ¿no? No es que no la vemos, sino que le forzamos a través de iteraciones, ¿bien? El K para ir midiéndolo. Pero sepan que hay uno que lo hace en forma dinámica. Usted pone un número y crece para arriba y crece para abajo. ¿Eh? Si puede crecer para abajo, pues si le ponen 3, a lo mejor podía hasta 2, uno no va a ir, digamos, y empieza a crecer. Bien, que empieza a crecer, bueno, usted el algoritmo sabe hasta cuándo crecer, digamos, de manera de ir encontrando agrupamientos. Y a medida que se va quedando sin datos, bien, los va sacando. Eso es lo que hace. Bien, pero sepan que hay varias. ¿Se acuerdan que cuando les mostré ISOMAP y TCN le dije, bueno, esta es la versión base, bien, que vemos. Después hay un montón que fueron creando, algunas que son leves modificaciones, otra que mide otra distancia, entonces le cambia el nombre, un poquito el nombre le cambia, o le agrega una partecita atrás. Bueno, acá vamos a ver el camis básico, ¿bien? Y después hay varias modificaciones que no cambian, la esencia no cambia, pero sí lo hacen dinámico para que uno no esté tocando el K. Bueno, este es el ejemplo que después lo van a ver con los chicos. Ahí está el ejemplo del codo invertido, que lo hice yo, ahí lo grafiqué al revés para que tengan otra alternativa. Bien. Y hasta ahí es lo que vemos de Cummings, bien, que es relativamente sencillo. Entonces ahora lo que vamos a pasar es al clustering jerárquico, bien, que va a ser otra vez encontrar patrones, bien, nada más que, pero me tenés que decir, una vez que me encontré el patrón, dame una jerarquía, bien. Bueno, estos dos se agrupan acá y estos dos, bien, vienen de un solo padre y ese padre viene de un solo abuelo, ¿bien? Así, bien. Y de acuerdo a cómo vos me armes este árbol, si va de abajo hacia arriba,
bien, o si va de arriba hacia abajo, yo te voy a decir que se llama de una manera o se llama de la otra. ¿Bien? Perfecto. Ahora vemos cómo se llama el aglomerativo y divisivo, ahora se lo muestro con un ejemplo más allá de lo que está ahí. ¿Bien? Pero son exactamente igual, nada más que uno arranca con todos los datos y otro arranca con un solo dato. ¿Bien? Esa es la diferencia que hay entre uno y el otro, después llegan los dos al mismo resultado. Si ustedes yo no le digo cuál método implementé, ustedes ven el árbol resultante y no saben cuál de los dos es. ¿Bien? Porque después uno o el otro me lo da vuelta y siempre me lo muestra igual, me muestra siempre de lo más general a lo más particular. ¿Anda todo muy bien? No, la realidad es que no anda siempre muy bien y que, bueno, tiene un tipo de inconveniente y es que no son capaces de determinar por sí mismos qué tan buenos son esos subclúster que va armando ahí abajo. ¿Bien? Simplemente eso, no sabe cómo él los arma, digamos. Entonces uno tiene que cortar después. ¿Bien? Le tiene que decir, bueno, me quedo en tal nivel 3, nivel 4, nivel 10. Bueno, eso va a depender de la generalización o de la especificidad que yo quiera darle a mi división. ¿Bien? Bueno, simplemente para relacionar y que tengan noción, por un lado teníamos los diagramas de Venn, los diagramas de conjunto tradicionales, uno adentro del otro, ¿bien? Intersección de una intersección, ¿bien? Entonces tenemos todo tipo de perros y dependiendo del tipo de perro yo voy haciendo una subdivisión, ¿bien? O bien tengo por un lado dinosaurios, por el otro lado tengo dragones, ¿bien? Entonces no se tocan nunca y el óvalo más grande es el universo, ¿no? Eso es un diagrama de Venn. Y el clúster jerárquico es, por ejemplo, yo tengo dos tipos de perros, bien, que se unen, después viene un perro más viejo, ahí si quieren ahí, que es otra clase, ¿ves? Un color raro, si quieren llamarlo, ¿verdad? Y por otro, como si fuera un outlier, un lobo, ¿bien? Algo más lejano, ¿bien? Pero en sí forman de la misma, vienen todo del mismo árbol de la vida, ¿bien? El perro, el lobo, terminan viniendo todo del mismo árbol de la vida, ¿bien? Acá parado, bueno, un ejemplo, nada más. Mientras que por el otro lado, ven que siempre tengo dos. Tengo por un lado los dinosaurios y no identifiqué si era volador o terrestre, y por otro lado los dragones. ¿Bien? Podría hacer más divisiones y sí, pero para tener más divisiones necesito más datos. ¿Bien? Acá siempre estamos con un juego. Yo puedo seguir dividiendo, sí. Cuanto más, y cuanto más datos tenga, mejor, digamos, para hacer división y que los clústeres me quedan, o sea, estos clústeres pequeños, bien, sean lo más representativos posible, bien. No tiene mucho sentido quedarse con un clúster que tenga, como en este caso, 4 observaciones, nada más, digamos, porque no, es muy generalista, ¿bien? Hasta le podría errar también. Bueno, estos árboles, ¿bien? Tienen un nombre, ¿bien? El nombre que tiene se llama dendograma, ¿bien? Es simplemente, bien, como lo dice acá, lo preguntamos siempre, en algún examen seguro, ¿bien? Lo preguntamos, ¿qué es un dendrograma? Es el árbol, ¿bien? No es más que otra cosa del árbol donde me muestra, ¿bien? Ciertas ramas, ¿bien? Que son los enlaces entre nodos. No es más que eso, ¿bien? Y es una manera intuitiva de representar la construcción de los grupos, en este caso, clúster. ¿Bien? Sin embargo, bien, como lo pongo acá, un punto débil es no ofrece información sobre la distancia. Bien. ¿Por qué? Porque a veces esa distancia que yo le hice acá, bien, por lo general, dependiendo del método, a veces lo hace bien a todas iguales. Y no son todas iguales la distancia, bien. Pero eso va a depender del método de gradificación. Bien. Por tanto, uno no se puede fiar de que la distancia que hay entre cada nivel es la representativa, ¿bien? A veces puede estar y a veces puede no estar en forma visual tan bien como se representa. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos niveles, en un momento empieza a achicar y es una cuestión de escala, nada más no la puedo ver. ¿Ven? Entonces simplemente lo que me importa, ¿bien? Cuando hago un dendograma, ¿bien? O cuando grafico estos clustering jerárquico, es ver las divisiones por nivel que hay. ¿Bien? Eso es lo que en realidad me termina importando. ¿Bien? Bueno, bueno, acá les pongo lo último que los algoritmos jerárquicos son voraces, o bien hace una búsqueda greedy, bien, si se acuerdan cómo eran los métodos de búsqueda, bien, lo que significa que buscan la mejor decisión local en cada momento, ¿bien?
Por tanto, no está asegurado, no quiere decir que no se dé, sino que no está asegurado de que encuentren una solución global óptima. Eso, bueno, también a veces se lo preguntamos, ya que vienen de varias materias, decimos, si se queda, ¿se puede quedar trabado o no en una solución local? La respuesta es sí. Puede que no. Bueno, un ejemplo acá de lo que veníamos contando, de que yo les venía contando de los, es el árbol de la vida, solo de los perros, bien, y de los lobos, bien, se lo conoce como árbol de la vida del organismo, bien, que representa todo lo que son los perros y los lobos, se llama canis familiaris, bien, y esta sería la representación del canis familiaris. Si vamos a los humanos, bien, es el Homo sapiens, bien, y ahí donde van a encontrar al chimpancé, que es más cercano a nosotros, o el gorila en algunos casos, bien, dependiendo de la cercanía que estén ahí, pero van a encontrar que está el mandril, no sé, los monos chiquitos y un montón de cosas, porque en el fondo todo simple, todo ser humano no deja de ser un animal, con la diferencia de que obtuvo el beneficio del raciocinio que la otra, la clase como se la conoce como animal, no lo tiene, ¿no? Pero en sí, la raíz somos todos iguales. Y así están con las plantas y demás también, ¿no? Las plantas también tienen, los virus tienen y demás. Bueno, entrando ahora en detalle, esto que les comentaba que había dos tipos, los aglomerativos y los divisivos. Bueno, la aproximación aglomerativa es ir desde abajo hacia arriba. Se la conoce en inglés como bottom-up, ¿bien? Donde se dividen todos los clústeres, ¿bien? En subclústeres y así sucesivamente va a ir creciendo, ¿bien? ¿Cómo inicia? Bueno, simplemente inicia como que cada clúster, como que cada observación es una clúster, ¿bien? Y luego va a ir agrupándolo, por eso se llama aglomerativo, ¿bien? De manera de que sea de a pares, ¿bien? Siempre lo va armando de a dos, tac, 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 va metiendo, ¿bien? De acuerdo al criterio de similaridad, si será la distancia bien al cuadrado o el que sea el criterio que hayamos elegido, él lo va a ir agrupando, ¿bien? Y por ende en un momento va a llegar a tener todas las N observaciones que tiene dentro de su clúster grandote. ¿Ven? Entonces acá miran la gráfica, ¿ven? Van a encontrar, como les puse yo, que dice, el algoritmo hace, asigna a cada observación un clúster individual, ¿bien? A, B, C, D, E, F, ¿bien? Tengo, ¿bien? 6 clústeres iniciales. Calculo la matriz de distancia entre todos los puntos, ¿bien? Y los agrupo a los que están más cercanos de a 2, ¿bien? ¿Bien? O no, ¿bien? Porque si no, ustedes miran, si hago siempre de a 2, profe, y si hace de a 2, entonces el A y el F le quedaría, y no, no me queda con el A y el 2. Yo busco de manera de que los pares que estén lo más juntos posible. Bien, perfecto. Me queda el B y el C y el D. Bien, selecciono los dos clústeres más cercanos según un criterio. Bien, bueno, acá nuevamente tengo que elegir el criterio a ver cuáles se mueven un poquito, no se mueven. Bueno, una vez que ya está estable, me quedo con esos dos. Listo, pum, bajo. Entonces ahora tengo el A, el B y el C, el D y el E y el F. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer, bueno, acá dice, obviamente se fusionaron, ¿no? El 4 era funcional. Entonces tengo que volver a actualizar la matriz a la distancia. Y ahora viene el dilema. Y profe, el A, no hay duda. El K el centroide del A, el A. El centroide del F, el F. Ahora el centroide del B y el C, bueno, el centroide del B y el C va a determinarlo de acuerdo, bien, a un criterio que yo puedo poner. Bien, el centroide es la media entre los dos puntos. Perfecto, listo. El centroide es el punto más lejano de los dos. Bueno, listo, este que está acá. El que está abajo, listo, bueno. Por lo general es la media, ¿bien? Entre los puntos, ¿bien? El que se toma como el centroide que está ahí. Vuelvo a calcular la matriz de distancia. Bien, ahora entre qué hago. Entre A, B y C, entre A, B y D y entre A y F, que no me hace falta porque estas dos ya la tengo, ¿no? En la lista. Piénsenlo que esto es una búsqueda greedy, por lo tanto ya está. El A y el F no lo vuelvo a repetir. Armo, ¿y qué me queda? Bueno, y hago lo mismo, ¿no? Con el D y E, bien, que me falta calcularlo con F, bien, porque los otros ya lo tengo. Este con este ya lo había hecho antes y el A con este ya lo había hecho.
Perfecto. Hago y ahora me queda que el D y el E se unen al F. Bien, perfecto. Un nuevo nivel. No hay nada que me agrupe. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora entre A. ¿B y C la hago? No, no la hago porque ya la tenía. Bien, ¿qué hago? La hago entre A, entre D y F. Perfecto. ¿Qué encuentro? Que ahora este sigue estando muy lejos y todo está más cerca. Listo. Pum. Me quedó B, C, D, E, F. Y ahora no me queda más remedio que todo unirlo. ¿Eh? Acá en este paso directamente no se repite, ¿no? Cuando le queda uno con el resto, lo une. ¿No? Y así funciona el método. Obviamente es más lento, ¿no? Porque tiene que ir armando más que el cabecino, ¿no? Porque tiene que hacer muchas veces. Miren la distancia entre los pacientes. Entonces, el proceso divisivo va a ser todo lo opuesto, ¿no? Cambio las letras para que no parezca como que estoy utilizando las mismas observaciones. Nada más, pero en sí el proceso va a ser el mismo, nada más que va a tener que ir dividiendo todo. ¿Qué hace? Bueno, yo tengo todo, el nodo que está arriba, todo se llama raíz, ¿no? Voy a ir top-down. ¿Qué quiere decir top-down? Voy desde arriba hacia abajo. En donde ahora, en lugar de tener un clúster por cada uno, yo tengo un solo clúster y tengo que empezar a dividir. Bueno, el enfoque es similar. ¿Qué hago? Empiezo a mirar la distancia entre todo lo que tengo ahí adentro. Una vez que hago la distancia entre todo lo que tengo ahí adentro, lo divido. Lo divido en dos. Listo, estos dos están más cerca, estos dos están para acá. ¿Bien? Recuerdo que un árbol va para los dos lados. Listo. Vuelve a calcular la distancia, eso que me quedó ahora adentro, vuelvo a dividir. Vuelvo a dividir siempre. Y no, si yo tengo dos observaciones, ¿hago la división? No, directamente lo separo, no me queda otra. ¿En dónde hago la división? Lo hago en RCT, ¿sí? Que me va a quedar solito por un lado R y por otro lado me queda CT. Y ahí nuevamente lo divido. La pregunta ahora del millón es, ¿este algoritmo, el divisivo, es más rápido o es más lento que el anterior? Que el aglomerativo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hizo más cálculo o hizo menos cálculo? ¿Mm? Bueno, ¿y? ¿Alguno? ¿Alguno, ¿alguno está en línea? Sí, profe. Yo diría que este es más rápido, Sí, pero sí. no te lo puedo documentar tanto. Bueno, bien, es más rápido. Fíjense que acá, para el ejemplo que yo les puse, ¿cuántos cálculos hace? Hace un cálculo. Bien, dos cálculos, tres cálculos nada más hace. Y lo dividió. Bien, vamos al anterior. Fíjense que hizo uno, dos, tres, si quieren tener la misma cantidad, bien, que está para acá. ¿Lo ven? ¿Y cuál es el otro? Que como este arranca de todo con todo, ¿bien? Piénsenlo por este lado también, digamos, ¿bien? A lo mejor, ¿bien? No, no se nota, ¿bien? Pero, ¿bien? Este que está acá, ¿bien? Hace cálculo más chiquito. Bien, porque lo hace de a 2, de a 1. Este hace con la media, ¿no? Este tiene acá la mediana, ¿eh? O el promedio, ¿bien? El promedio, ¿no? Pero tiene a veces más puntos adentro, con lo cual tiene 3 y ya calculó el promedio y después descarga, ¿bien? En 2, ¿bien? Dependiendo cómo sean la cantidad de dimensiones, en algunos también puede resultar que, dependiendo de la cantidad de dimensiones que tenga, se haga más lento o más práctico, ¿bien? Por lo general, ¿bien? Uno trabaja por lo general con el divisivo, ¿bien? Más que con el aglomerativo, ¿bien? Pero son las dos maneras de utilizarlo, ¿bien? Fíjense, acá se lo puse,
para que lo lean, ¿ven? Para que remárquenselo, ¿bien? Si quieren después para el examen. Lo tiene acá la pregunta que hice, ¿no? Aunque el algoritmo aglomerativo representa la forma más natural de construir su dendrograma, su costo computacional es alto. ¿Bien? Que es lo que yo les mostraba recién. El acoplamiento divisivo suele ser más eficiente a nivel computacional, principalmente porque no suele llegar al nivel mínimo del dendrograma. ¿Sí? O sea, ir para abajo, ¿no? Uno lo corta antes, lo puede cortar antes, ¿bien? Por tanto, no aporta información, porque no aporta información útil. ¿Qué es lo que les quiero decir en esa frase de acá abajo? ¿Bien? Que una vez que yo ya llegué a un nivel 3 o 4, lo corto, ¿bien? O 8, no sé, dependiendo, no lo dejo llegar a 1, al nivel de 1 o al nivel de 2 en cada nodo. En cambio, en el anterior, como va a arrancar de 1, hasta que yo no crezca un montón y llegue al final, no hay manera que lo corte, digamos, porque si no, nunca llego a la raíz. ¿Se entiende? Claro, sí, acá de mínima te ahorras el último nivel que no Acá yo, te como queda. mínimo, me puedo ahorrar un nivel si quiero. Como mínimo, digamos. Donde están todos uno, bueno, ya está, te quedaste con uno menos, ya está. Cuando ves que llegaste a uno, ya está cortada, digamos. Bien. Acá parecía muy fácil, digamos, pero en realidad no sabe cuándo se queda con uno. Porque, miren, acá el P y el Q tiene uno, pero no tiene que cortar ahí. Acá tiene que cortar con cuando llega, si quieren, a ST, porque ese es el mínimo que tiene. Bien. ¿Lo ven ese? Digamos que yo no puedo cortar en P y Q, ¿bien? Porque me quedo con un nivel de 1, sino que me tengo que ir a, si quieren, a ST, que es un nivel de 3, porque está más bajo, ¿bien? O de 2, teniendo como contemos. Acá yo se los puse para abajo, esto para que quede todo en el mismo nivel, ¿bien? Pero a veces que la gráfica esta se las pone acá arriba, ¿no? Claro, ahí en realidad al mismo nivel estarían P y Q que S y T juntos, ¿no? Claro, por lo general, a ver, no, esa la respuesta es no. Uno lo grafica como que están en el mismo nivel, pero en realidad no están en el mismo nivel. Porque si yo Porque voy para llegar de P a Q, tengo un solo salto que hacer. En cambio, si yo voy de P a S, bien tengo que hacer 1, 2, 3 saltos. sí, sí, me ¿Ven? refería a P y Q individualmente con el grupo formado por S y T. Claro, si yo miro acá, llego al mismo nivel. Por más que lo divida acá abajo y que la gráfica me lo ponga como que están muy para abajo. Pero en realidad debería ponerlo al mismo nivel de S y T. Si ustedes calculan la distancia de Discraft, van a encontrar que S y T están a la misma distancia que P y Q. Claro, eso. ¿Bien? Al mismo nivel, perdón, no a la misma distancia, porque la distancia seguramente sea distinta, ¿no? Los valores, ¿no? Pero sí en el mismo nivel. Bien, eso me refería. Bien, criterio ahora para decir cuándo corto. Bueno, dependiendo, obviamente, cuál es el método, la profundidad máxima puedo elegirla. ¿Bien? ¿Cómo la puedo elegir? En el top-down a medida que va creciendo. Y en el button-up, una vez que creció entero, lo corto. ¿Bien? Se llama poda eso. ¿Qué más puedo decirle? Bueno, puedo decirle el número máximo de distancia que yo quiero por particiones. Lo que le decía, bueno, si ya te quedás, no te quedé con una, quedate con un número, 3, 4, de manera que sea representativo, si no, no tiene mucho sentido. Y también puede ser por un valor máximo de la medida de similaridad. Yo puedo poner un número y digo, bueno, todos aquellos que estén por debajo de este valor, los considero como que son iguales y todo lo que está por arriba, como está muy distante, lo corto. Ya está, no me ponga más nada. ¿No? Por tanto, esto como hay varios criterios, como todo lo que veníamos viendo hasta ahora, no hay un único valor absoluto. ¿Bien? Esto también por eso se lo ponemos en negrita, remárquenlo, por si cuando lo preguntamos o lo pongan en el trabajo práctico, bien, no existe un óptimo. ¿Por qué lo recalcamos así? Porque hay veces que ustedes calculan, cortan y ponen el valor óptimo que obtuvimos en el nivel 3 para un K de tanto. No, no hay un nivel óptimo. ¿Bien? Hay un nivel determinado en base a mi criterio de selección. ¿No? Eso para que no aparezca ¿cómo es? El valor. Bien, ¿cómo lo divide los clústeres? Bueno, acá hay varias medidas, ¿bien? Que pueden
utilizar, ¿no? Supongamos que tenemos dos clústeres, ahí ven que se armaron, ahí, y que tenemos, bien, los puntos ahí van a pertenecer a y los puntos BJ pertenecen a. ¿Bien? Bueno, van a ver que hay 4 medidas, ahora les mostramos cuáles son. Una que se llama single linkage, o sea, enlace simple, que es la que uno a priori conoce, bien, que es, yo tengo 2 conformaciones y me quedo con la distancia de aquellos puntos, con la mínima distancia de aquellos puntos que están en el borde. ¿Bien? Es simplemente eso. ¿Bien? Sin embargo, que lo que habíamos visto anteriormente, suele ser la menos estable, porque cuando hay ruido o cualquier cosa, es la que enseguida me salta. Entonces, obviamente, como está el single, después le pusieron complete, ¿bien? Y es lo opuesto. En vez de quedarme con los dos que están con los 2 puntos más cerca de mis conformaciones, me voy a quedar con los 2 puntos que están más lejos, ¿bien? Suele, como ponemos acá, suele ser la más estable o la más robusta, no obstante, presenta un problema. Y es que suele ser bastante pesimista, porque yo estoy mirando lo más lejos. Si tengo 2 aglomeraciones muy grandes, pero que están muy cerca entre sí, esta no, muchos no me aportan. ¿Bien? Después tenemos una, bien, que es el average, bien, que no es otra cosa que el promedio de una full connecting. ¿Bien? Como si estuvieran todos conectados con todo. ¿Bien? Muy linda, hace un balance de todas las cosas que yo tengo, sin embargo el costo computacional se me va muy elevado. ¿Bien? Fíjense que a medida que yo aumento el número de observaciones, esto se puede hacer grandísimo. ¿Bien? Y no si va a terminar, ¿no? Pero tardará mucho. Con lo cual el average no se suele usar mucho. ¿Bien? Está bueno porque es un balance, pero no ineficiente en el costo computacional. Y otra me puede decir, ¿y usted, profe, hizo con lo que está más cerca, se fue con lo que está más lejos y se va con un promedio de todos los puntitos, con el full connecting? Pero usted no me dijo que hace centroide. Y sí, y bueno, y por tanto, si usted usa el centroide para hacer los cálculos, también puede medir los centroides que me generan cada clúster y en base a eso utilizar la medida. ¿Bien? También se usa este. ¿Bien? Por lo general se usa el centroide y se usa el single. ¿Bien? Bueno, acá les muestro un ejemplo en 2D de cómo queda. ¿Bien? Como tengo, fíjense, 7 puntitos. ¿Bien? 1, 2 y 3 que están acá abajo. ¿Bien? 5, 4, 5 y 6 están arriba. Y el 7 está en el medio. Sería el indeciso. ¿Bien? Perfecto. Es que X, X, que decir que tengo dos variables. ¿Bien? Entonces la primera que va a calcular ahí es la distancia entre, si quieren, entre 1 y 3, va a buscar entre 1 y 2, acuérdense que es entre todos, ¿no? Entre 1 y 2. Y de esa manera, bien, calcula la distancia. Bueno, haciendo esta primera iteración, encontramos, ven que la primera entre la más distancia más cercana entre 1 y 3. Bien, perfecto. Vuelve a hacer, ¿ahora qué tiene que hacer? Ahora tiene que ir, dependiendo cuál sea la medida que yo elegí, ¿bien? O sea, el más cercano, el más lejano, lo que sea, o el centroide, tiene que volver a calcular con eso con respecto del resto. Bien. Entonces ahora, bien, lo hace y le queda el 2. Entonces le queda el 1 y el 3 con el 2. Bien. Y así va a ir haciendo de manera que empiece a agrupar. Bien. Después va a agrupar el 4 y el 5. Después va a agrupar esa aglomeración con el 6. Y después, bien, esa aglomeración, dependiendo ya sea cuál es el punto, bien, si sea el 4 le va a quedar con el 7. Si es el 5 y el 6 elegimos el centroide va a quedar este punto. Cuando hagamos el 5 y el 6, 4, 5 y 6 me quedará por acá respecto al 7. ¿Bien? Pero siempre es mucho más grande, ven, que cualquiera de los extremos que yo tome. Ya sea el 3, si es el single, ya sea el 2, o el 1, bien, no sé bien cómo está ahí, si es el complete, bien, y si el centroide me va a quedar por acá. ¿Bien? Respecto del coso siempre va a estar mucho más cerca. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que
encuentran acá el dendrograma. Bien. Y los valores que están acá, bien, yo les puse, agarré el complete. Bien. Y el complete, si se acuerdan, era el pesimista. Bien. O sea, el punto más alejado de todo. Bien. ¿Y cuál es el punto más alejado de todo? Bueno, si yo agarré el 1 y el 3, bien, el 1, ¿eh? Por eso encuentran el 2 después, ¿eh? Así que va del 1 al 2. Cuando arma el 1 y el 2, ¿bien? El 1, 2 y 3, se va a quedar con el 2, ¿bien? Que es el punto más pesimista. Cuando hace el 4 y el 5, ¿bien? Se va a quedar, ¿bien? Con el 4, ¿bien? Hace 4, 5 y 6, se vuelve a quedar con el 4, o en este caso, o con el 6, ¿bien? Dependiendo cuál, se va a quedar con el 6, ahí va a cambiar. Va a armar el clúster, se va a armar 4, 5, 6 y 7, y se va a volver a quedar con el 6, y ahí queda, ¿ven? La conformación entera. ¿Ven? Así funcionaría el ejemplo que le di del comp. ¿Bien? Simplemente para que tengan una noción de, y que los valores miren acá, ven que en este caso yo puse, son los valores, fíjense que va entre 1 y 7 y 1 y 8, nada más. Y lo puse de tal manera que haya una leve diferencia entre ¿qué? Entre el 1 y el 1,41 que está ahí. Bien, y el otro, si no me equivoco, entre 4 y 5 les da 1,5 y pico. Si esto se hace más grande la distancia, van a encontrar que entre el 2, bien, y el 4 y 5 están casi a la par, hasta pueden ser que lo vean iguales o muy igual, dependiendo de cómo sea la gráfica. Acá les muestro bien un ejemplo de lo que le vengo diciendo, ¿ven? Con el single, con el average, con el complete y con el centroide. ¿Ven? Que van a ver que más o menos en sí las aglomeraciones siguen siendo la misma, ¿bien? Sigue dando casi lo mismo, no cambia, simplemente cambian las distancias entre uno y el otro. Pero en sí las divisiones son casi las mismas, ¿eh? Bien. Esperen que creo que tengo a alguien que quiere entrar. ¿Eh? Bueno, ¿qué nos falta? Dame un segundo que miro. A ver si hacemos un corte. Bien, no. Vamos a seguir y de última cortamos un ratito. Bueno, entonces, esto es lo que van a ver, de hecho, en el trabajo práctico. Y por eso lo que nos falta para terminar el trabajo práctico es que ustedes evalúen qué tan buenas son las aglomeraciones. Bueno, y hay dos tipos de validación. Una validación que se llama externa y otra que se llama interna. ¿No? Y tienen una diferencia entre lo externo y lo interno. La diferencia entre las validaciones externas, ¿bien? Es que la validación interna mide el clúster únicamente basado en la información que tiene, mientras que la evaluación externa recibe información del exterior. ¿Bien? Por eso se le dice externa. ¿Bien? ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Cuál de las dos es la que más se usa? ¿La validación interna o la validación externa? Y supongo que si usa variación interna va a estar como más sesgada, porque usa su propia información, digamos. ¿Por qué sesgada? Si el modelo no está entrenado acá como para que tenga un sesgo. La externa que recibe información de afuera, de otra fuente, digamos, o sea, algo que no fue considerado dentro del modelo, bien, cuando se genera, bien, y que me tiene que aportar algo. La interna es con lo que yo armé, con mi base de conocimiento, la evalúo, ¿bien? Pero sesgado es que yo lo estoy entrenando, ¿no? Tiene un sesgo a ir para tal lado.
¿Se entiende, digamos, por qué no es sesgo en este caso, digamos? Claro, sí, sí. Pero por eso, supongo que con la externa, como que, va, no sé, me suena como que corroborás mejor, porque estás metiendo más información, digamos. Con la externa estás metiendo información, pero no sabes qué tan buena es, porque va a depender mucho del dominio de aplicación que vos estés trabajando y de la fidelidad que tenga ese dato. Pues supone que vos no querés armar patrones cuando a priori no sabés. Bien, si vos ya tenés mucha tendencia y conocés cómo son los agrupamientos, directamente pasás a un método de clasificación. Bien, por eso le puse. En la práctica, la información externa por lo general no se encuentra disponible en muchas aplicaciones del dominio. Bien. En cambio, la interna, como yo la tengo, bien, y no saco nada, me circunscribo directamente a los agrupamientos que tengo. Bien. No quiere decir que sea más o menos difícil la externa, simplemente que como yo no la conozco, bien, puede ser que esté teniendo al revés de un sesgo, o si te puedo tener un sesgo a decir que los aglomeramientos están mal realizados cuando en realidad pueden estar bien y mi fuente no es tan confiable. Entonces nos vamos a enfocar en la validación interna. ¿Bien? Y dentro de la validación interna también ahora hay dos, ¿bien? Que se llama cohesión y separación. La cohesión es que el miembro de cada clúster, o sea, la observación en este caso, debe ser lo más cercana posible a los otros miembros. Dicho de otra manera, es que qué tan compacto es los clústeres que armen. Bien, eso se llama cohesión. Y entonces voy a ir ahora a la separación. Y bueno, si los otros me están mirando qué tan agrupado está, este me tiene que mirar qué tan distantes o qué tan lejos están los clústeres que armen. ¿Bien? Bueno, eso no es otra cosa que lo que se conoce con el nombre de separación. ¿Bien? Que por lo general, en lugar de agarrar los puntos más extremos, puedo agarrar los centroides, bien, que es lo que veníamos mirando también anteriormente. Bien, eso no va a cambiar. Bueno, entonces ahora vayamos a los índices internos, ¿bien? La mayoría de los índices internos, independientemente sea de cohesión o de separación, ¿bien? Pues puede ser lo mismo, nada más que uno mira adentro y el otro mira afuera, ¿bien? Yo puedo utilizar lo mismo. Sigue utilizando la suma de cuadrados, ¿bien? O sea, lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿bien? Es la más común utilizada, ¿bien? Sobre todo para el intracluster. Y si yo quiero hacer intercluster, bien, también utilizo la suma de cuadrados, bien, exactamente la misma, nada más que lo tengo que hacer con los centroides, bien, o con lo que me represente a los centroides, dependiendo de lo que lo vaya a hacer. Si lo miran, fíjense que es SS, que es lo mismo, suma de cuadrados, y uno es within, bien, y el otro es between. Lo mismo, bien, fíjense que está el cuadradito, está el módulo de lo que está ahí. En uno está obviamente el centroide y el otro está el punto del centroide. Pero en sí sigue siendo lo mismo. Bien. En uno me cambia una sola cosa y en el otro me cambia dos cosas, ¿eh? Porque uno es el centroide y en el otro tengo con el centroide y con la observación. ¿Eh? Por eso tiene, adentro tiene obviamente los K, que son los centroides que yo elijo, y los X, que son las observaciones que están dentro de cada centroide. En el otro, como tengo que mirar la separación, que es el que está abajo, simplemente miro los centroides de las K observaciones. ¿Eh? En eso se basa. ¿Eh? Estos son por general, digamos, uno puede cambiarlo. ¿Eh? Bueno, van a encontrar que, vamos a ver, de hecho, en la práctica, dos. Uno es el gap statistic, ¿bien? Que se utiliza para estimar el número de clúster comparando contra la curva de un algoritmo de dispersión intraclúster obtenida a partir de los datos, ¿bien? Con el valor correspondiente esperado bajo una distribución uniforme. ¿Bien? ¿Complicadísimo? No, no es tan complicado. Usa la distancia y después la compara a través de una distribución uniforme que él genera una n cantidad de veces que uno le puede poner. ¿Bien? Intuitivamente lo que hace es como hacer el codo, pero referenciado bien a una dispersión de intraclúster. ¿Bien? El gap statistics
está diseñado bien para ser aplicado a cualquier técnica de clustering, o sea que puede ser aplicado a K vecino como puede ser a clustering jerárquico. ¿Bien? Y van a encontrar que la distancia la mide de la siguiente forma. 1 sobre B, con la sumatoria de un logaritmo de esta distribución uniforme, menos el logaritmo de la distribución que tiene, bien, el centroide en particular. ¿Bien? No importa esto que están acá. Y obviamente lo que nos importa acá es el K, pues yo lo que quiero estimar es que cuál K es el que mejor me representa los datos. Por eso dice, bueno, vos hacé para varios K, medí el gap y después quedate con el codo y me decís a ver si cambia o no. Bueno, van a encontrar que dependiendo de la aplicación, el gap estadístico, después lo vamos a ver en la práctica, siempre creciente, a veces o siempre decreciente. No hay un codo. Bueno, ahí se toma la primera disrupción que hay en la curva. ¿Bien? O sea, no me quedo con el último punto, sino me quedo con los primeros que están dando vuelta. Y después tenemos otro índice que también funciona muy bien, que van a encontrar que a diferencia del gap estadístico, a veces siempre creciente o a veces es zigzagueante, bien, siempre anda, que se llama coeficiente o puntuación de silueta, el silhouette, bien, en francés, que es una métrica que utiliza para ver qué tan es buena la bondad, y que va entre -1 y 1. 1 es que está perfecto, están bien lejos y están bien agrupados. 0 significa que soy indiferente. No puedo asegurar ni que están bien ni que están mal. Están ahí los clústeres. Y si me da menor que 0 y más llegando a -1, es que el K que elegiste es horrible. Bien, cambia el K. Bien. Obviamente yo esto hago lo mismo. Muevo los K y ¿qué me quedo? Con el que me da más cercano a 1. Bien. Acá está la fórmula del silhouette, bien. Acá tengo dos clústeres, bien. Y fíjense que es el radio, bien. La diferencia entre el radio de un clúster, bien, con la distancia. Y después me quedo con la máxima distancia entre los. Bueno, acá lo hago para dos, esto se puede generalizar para K clúster, bien. Pero se los muestro con dos para que vean cuál es lo más representativo y que, fíjense, a medida que la distancia crece mucho, bien, piénsenlo, si B es muy grande respecto de A, bien, yo hago B menos A y A, o sea, muy compacto, no quiere decir que es muy chiquito, bien, B menos A es B, aproximadamente B, y el máximo entre A y B es B, bien, por tanto, B sobre B me da 1, bien, por eso me da que es que el clúster se funciona que los clústeres formados y la distancia entre ellos es buena. ¿Vieron eso? Muy bien, gracias Nicolás. Bueno, acá lo mismo, esto lo van a ver más en detalle con los chicos. Bien, y para finalizar y que tengan un poco de otro método, como les comentaba el DBSCAN, que también está el HDBSCAN. Bien. El DBSCAN significa, se los traduzco, ¿no? Porque todo esto que está ahí en inglés es agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones con ruido propuesto. El propuesto no va, ¿no? El propuesto es que quien lo desarrolló, Esther, Kriller, Sander y Q en 1996. ¿Bien? Es un algoritmo que tiene, si no me equivoco, 30 años. ¿Bien? Es relativamente moderno, hay muchos más modernos, pero relativamente moderno. Es de no supervisado y se los considera entre los agrupamientos basados en densidad. Por eso les comentaba que estaba, si querían hacer una analogía con TSNE, que también estaba basado en densidad. Tiene dos parámetros, uno se llama EPS, bien, que es el radio, bien, y otro es la mínima cantidad de ejemplos por esa densidad que va a armar de puntos para encontrar una vecindad. ¿Bien? Pero lo importante de esto acá, si lo mostramos, digamos, por esto, es que este modelito, ¿bien? Me da tres tipos de categorías. Me da un punto central, me da puntos fronterizos, los que me arman la periferia, ¿no? Y me da el ruido. ¿Bien?
algoritmo funciona muy bien para detectar ruido. ¿Por qué? Porque los deja afuera. ¿Bien? Si alguno lo corre, van a encontrar bien que arma los clústeres y si no lo encuentra, hay algunos que los larga solo afuera. ¿Bien? Para que tengan una analogía con lo que hacíamos anterior y para que vean un poco también la similaridad con TSNE, pero haciéndolo en forma jerárquica. Bien, tengo los pasos, ¿no? Para que lo vean ahí. Tengo la construcción de un grafo de vecindad, igual que TSNE. Cálculo de la distancia geodística, ¿para qué? Para que la superficie que estaba ahí me quede lo mejor que pueda. Y después hago el MDS, que era ese desenrollado, una vez que ya armé el grafo, para quedarme con los puntos. ¿Bien? ¿Y qué me devuelve? Bueno, obviamente me tiene que devolver los puntos originales, pero etiquetados en el espacio original, a diferencia del anterior que yo lo reducí y me quedaba en el espacio reducido. Y después me dice cuáles son los puntos centrales, me da una lista, ¿bien? Me dice cuáles son los bordes y me dice cuáles son los puntos con ruido, ¿bien? Todo eso me lo da como una lista por separado. Entonces me dice, ¿y usted, bueno, ¿y cómo sé cuáles son? Bueno, es fácil. A los que tienen ruido le pone -1. A los otros le pone una etiqueta de 1 hacia arriba. ¿Bien? Entonces todos los que están dentro de la misma etiqueta, ¿bien? Forman en un mismo clúster. ¿Bien? Y después, además, yo tengo esa información del centroide y de los puntos que están en la frontera. ¿Bien? ¿Para qué? Para que me arme el radio. Bien, como ya lo tengo por defecto, porque un dato que yo se lo di, lo tiene ahí. ¿Bien? Bueno, esto es más o menos para contarle lo que les venía diciendo, cómo funciona el algoritmo. Bien, con esos dos parámetros, tiene muchos más parámetros, ¿no? Yo les cuento los dos principales que en base a eso arma la densidad, o sea, arma como si fuera una campana, y es muy igual a lo de TCN, con la diferencia de que si no les queda, antes que hacía TCN, si no le quedaba, en algún momento cuando armaba las esferas y de vecindad, siempre alguno metía adentro. Bueno, acá si no, yo le pongo que el radio es de tanto, y el mínimo número de ejemplo que puede tomar es 3, por ejemplo, ¿bien? Se queda con los 3, ¿bien? Se queda dentro del radio y si no puede cumplir con esas restricciones, lo deja solito afuera. Fíjense que es el ejemplo que está acá. ¿Bien? Él no se hace el problema. Vamos a poner que el mínimo de ejemplo es 3 y el radio de tanto. Bueno, yo puse el radio de tanto. Conté, tengo 3, bien, perfecto, armé mi clúster. Tengo 2, bueno, maestro, si te quedaste con 2, no es un clúster eso entonces, ya está. ¿Bien? No se me da. Por más que dentro del radio tenga, bueno, si tengo 4, perfecto, lo armo. Bien. Si no, chau. Los dejo afuera y los etiqueto. ¿Bien? Más o menos para que así, en forma muy sintética, ¿no? Lo que hace. ¿Ven? Bueno, sensibilidad de los parámetros es muy sensible a la elección del radio y a la cantidad de mínimos ejemplos, ¿bien? Mínimos samples. Tiene una dificultad con clúster que son de densidad variable, o sea, cuando las densidades no son muy homogéneas entre sí, bien, le suele costar armar o identificar clúster, ¿bien? Y después no es no determinístico, ¿bien? El orden del procesamiento de los puntos a veces puede afectar el resultado, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Que como a veces como arranca, bien, pueden tener distintos resultados. Bueno, para que tengan una noción de la complejidad, ¿bien? El peor caso es n cuadrado y el mejor de los casos es n por logaritmo de n. ¿Bien? Y como en todos los algoritmos que hay, ¿bien? Hay varias variantes, ¿bien? Uno que se llama OPTIC, otro que se llama HDBSCAN, que es igual, nada más que la versión jerárquica, y hay otro que se llama STDBSCAN, que es una extensión, ¿bien? De datos para espacios temporales, ¿bien? Nosotros no vemos acá en toda la materia espacios temporales, pero sepan que, bueno, hay muchos algoritmos para trabajar en series temporales, ¿no? Entonces, bueno, si quieren hacer una interpretación de lo que yo venía contando, bien, el HDBSCAN acá no le, fíjense que, no, el HDBSCAN en ningún momento me dice la cantidad de clústeres, los arma solo, bien, este es uno de los que hace en forma dinámica, solo
considera los puntos como ruido, que se los pueden considerar como anómalos o outliers. Bien. La forma de los clústeres, bien, puede tener cosas que son arbitrarias, bien, que no sea la forma de una esfera, bien, porque como si bien hace esa distancia con el radio, pero en realidad lo que está haciendo es una densidad, bien, que uno la termina mostrando en 2D como si fuera en un radio, bien, o una elipse. Bien. Y lo último, bueno, acá les digo qué ocurre si tengo un radio pequeño y muy pocos ejemplos, bien, me quedan grandes, bien, y si tengo un radio muy grande y, bien, un número de cosas pequeños, suele llevar, obviamente, a menos clústeres y, por tanto, menos puntos de ruido. ¿Por qué? Menos puntos de ruido porque como son más chiquitos, todo lo que me queda ahí adentro, y el radio es muy grande, bien, todo lo que me queda afuera es muy poco probable. ¿Bien? Bueno, acá les muestro una comparación entre dbScan y Cummings, bien, para que vean, bien. No necesita especificar el número de clúster, es sensible al número de agrupamiento. Los clústeres tienen forma arbitraria, los son siempre esféricos en Cummings. Puede funcionar bien con ruido, funciona muy mal con datos atípicos. Requieren al mínimo 2 modelos, solo requiere un solo parámetro que es el CAM. Y acá les muestro distintas gráficas. Y les dejo para que lo lean si quieren el HDBScan, bien, que es una generalización, bien, es igual que el anterior, nada más que ahora va a ir formando clústeres y a medida que va formando los clústeres, bien, va a agarrar y va a generar una jerarquía. ¿Bien? Simplemente eso que está ahí, ¿bien? Se dejo de compartir. Bien, ahí estamos. Y les pregunto, ¿alguna duda? Bien. Bueno, ya que no hemos hecho pausa, le metimos 1 hora y media seguida. Bien. Lo dejo para que lo lean. Bien. Así lo lean hoy, mañana. Bien. Como les comentaba para los que llegaron tarde, el miércoles Ramiro le va a dar Cummings, le va a mostrar los clústeres jerárquicos y probablemente también le muestre el dbScan. No lo vamos a usar en el trabajo práctico. Bien. La idea de esto no le va a llevar más de 1 hora a Ramiro mostrarlo o a Julieta si tiene algún detalle. Y en lo que resta de la clase es que trabajen, obviamente en esta parte, en lo que tengan pendiente, ¿bien? Y el lunes hacer una mini clase como de consulta, ¿bien? Para que terminen de redondear el trabajo práctico y poner como fecha de finalización el próximo miércoles, si no me equivoco, 15, ¿no? Miércoles 15, con la fecha de entrega, ¿bien? Del trabajo práctico, ¿bien? Así que bueno, eso serían la próxima clase y el 15 estaríamos dando árboles, ¿bien? Para seguir avanzando, ¿bien? Ya que si todo anda bien, tendremos 3 semanas continuas de clases, ¿bien? Así que vamos a aprovechar y a dar la máxima cantidad de temas posible, ¿bien? Así que, bueno, chicos, nos vemos el próximo miércoles en el lab, ¿bien? Ya que el paro no docente se levantó, por si alguno no estaba enterado, el paro no docente, que íbamos a dar la clase igual, pero en forma virtual, la vamos a dar presencial, ya que el paro no docente se levantó y tenemos el lab disponible. Listo, profe. Los